Buenas, el día de hoy mi grupo conformado por Isaac Banquet, Isanis González, Miguel Barragán, Andrés Domínguez y quien les habla, Angie Castro, les venimos a hablar sobre la civilización maya, que fue una de las culturas precolombinas más destacadas de Mesoamérica. La denominación maya procede de la antigua ciudad de Mayapán en el estado de Yucatán, que fue la última capital del reino maya en el periodo posclásico. Su legado se extiende por más de 2000 años, aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En esta exposición exploraremos la rica historia de los mayas desde sus inicios en el periodo preclásico, su apogeo en el periodo clásico y su resiliencia en el periodo posclásico y su legado perdurable. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana desde el centro de México hasta América Central, llegando a abarcar el sureste de México, Guatemala, Yucatán, Belice, así como la región occidental de El Salvador y Honduras, controlando aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Los mayas destacaron por su avanzada cultura, inventando el único sistema completo de escritura en América precolombina y desarrollando habilidades como el arte, la arquitectura, matemática, astronomía y ecología. Durante su apogeo, los mayas dominaron toda la región y mantuvieron relaciones de intercambio con culturas vecinas como los olmecas y los mixtecos. A continuación les hablaré sobre la historia maya, sobre la historia de los mayas. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3.500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace alrededor de 4.000 años y su desaparición como cultura independiente ocurre por los encuentros con los conquistadores europeos. Todo esto se suele organizar en los tres grandes periodos, que son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El periodo preclásico, que inició desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, representando así sus primeros pasos en el desarrollo. En esta etapa, los mayas eran una sociedad agrícola que se asentó en regiones propicias para cultivar maíz, lo que se convirtió en algo esencial para su subsistencia y cultura. A medida que las aldeas crecieron, surgieron líderes locales y una estructura social jerarquizada. Las aldeas se convirtieron en asentamientos urbanos más grandes, dando origen a las primeras ciudades-estados mayas. Aunque los mayas experimentaron con sistemas de escritura jeroglíficas incipientes y desarrollaron calendarios primitivos, estas fueron menos sofisticados de los que se dieron en el periodo clásico. Durante esta época, los mayas fueron influenciados por la cultura olmeca, adoptando así elementos de su arte e iconografía. El periodo preclásico sentó todas las bases para la compleja sociedad y cultura maya, que alcanzaron en el periodo clásico. Ahora veremos el periodo clásico, que inició desde el 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Durante este periodo se erigieron ciudades en toda la región maya, como Tikal en Guatemala, Palenque en México y Copán en Honduras, conocidas por sus templos y monumentos. En el periodo clásico, los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica sumamente sofisticados, utilizado para registrar su historia, la genealogía, la religión y eventos importantes de la sociedad maya. También destacaron en matemáticas y astronomía, creando un sistema numérico posicional similar al decimal y un preciso calendario que combinaba un calendario social de 365 días y un calendario ritual sagrado de 260 días, utilizados para determinar las fechas de rituales y los eventos astronómicos. Además, los mayas establecieron
redes de comercio que se extendieron por toda Mesoamérica, comerciando con productos como el jade, la obsidiana, cacao, plumas de aves exóticas y textiles. Estas rutas comerciales no solo impulsaron a la economía, sino que también facilitaron la difusión de la cultura maya. Y por último tenemos el periodo posclásico, que se dio inicio en el año aproximadamente desde el 900 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo, que fue una fase crucial caracterizada por cambios significativos en la política, en la economía y cultura. Este periodo siguió el apogeo del periodo clásico y procedió a la llegada de los españoles. Durante el periodo posclásico se produjo el colapso de grandes ciudades mayas como Tikal y Copán, debido a factores como la sobrepoblación, las rivalidades entre las ciudades-estado, los conflictos internos y la degradación ambiental. Los mayas se reorganizaron en reinos más pequeños y descentralizados, con nuevas dinastías gobernantes en regiones como el norte de Yucatán y la península de Petén. Este periodo también presentó influencias de culturas externas como los toltecas de Tula y los itzáes, que afectaron el arte, la arquitectura y las prácticas religiosas mayas. Hubo influencias del altiplano mexicano en la cerámica y la iconografía maya. La organización política maya se fragmentó, debilitando el comercio a larga distancia, lo que afectó negativamente la economía regional. A pesar de los desafíos, los mayas mantuvieron sus prácticas religiosas y sus sistemas de escrituras jeroglíficas, aunque estas escrituras se simplificaron. El periodo posclásico culminó con la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés y Pedro Alvarado en el siglo XVI, marcando así un nuevo capítulo en la historia maya y el colapso de la civilización tal como la conocían. Buenas, mi nombre es Miguel Barragán, voy a hablar sobre la cultura maya. La civilización maya fue una civilización mesoamericana que estuvo ubicada en Guatemala y México entre los años de 2000 a.C. y 250 después de Cristo, en los estados de Yucatán, Chiapas y Tabasco. Estuvo también en el occidente de Honduras y Guatemala. Tenía una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados, una superficie bastante enorme, por decirlo así. La civilización maya estuvo muy avanzada a su época, hablando socioculturalmente, porque están muy avanzados tanto en escritura, comercio, arte, arquitectura, economía, astronomía y la mitología. Como se decía, los mayas estaban muy avanzados para su época. Ellos tenían varios tipos de glifos, que eran los logogramas, que eran varias ideas y conceptos. Podría ser un dios, podía representar el sol, un dios, simplemente maíz, entre muchas otras cosas. Y las sílabas, estuvieron muy avanzados en el tema de la unión de palabras, y también ellos pintaban mucho la escritura y el arte. Ellos lo tenían muy presente en las cerámicas y las piedras. También había algo que era muy importante, que es por lo que más se conocen ellos, que eran los códices, que ahí daban toda la información relevante sobre ellos, que incluían calendarios, mitologías, rituales, entre otras cosas que hasta hoy en día permanecen en la sociedad. Pero claro, solo son muy pocos, que son 4, que son el Códice de Dresde, el de Madrid, el de París y el de Grolier. La civilización maya tenía creencias muy politeístas, creían en muchos dioses. La información sobre la mitología maya es bastante limitada, porque se decía que los españoles quemaron todos esos textos durante la conquista española. Entonces, los pocos textos que quedaron relataban tres cosas importantes de la civilización maya, que eran 3 historias o 3 mitos. Estaba el Popol Vuh, el Chalam Balam y las crónicas de Chalcubén. Los dioses más notables de la civilización maya fueron el Kukulcán, Huracán y Tepehú.
Los mayas le hacían muchos rituales a estos dioses, no eran los únicos, a muchos otros más, simplemente para asegurar la protección de su comunidad o la bendición de elementos vitales. Era algo que ellos hacían muy normalmente cada que hacía falta de recursos o alguna creencia de maldición o cosas así. Hacían rituales hacia los dioses para que ellos les dieran esa protección. Los mayas también creían mucho en el tema de los héroes. Tenían muchos relatos mitológicos sobre los héroes. El comercio fue un componente clave para el desarrollo de la civilización maya. La civilización maya, gracias a eso, se volvió tan grande, tan influyente, que comenzó a controlar el acceso a fuentes vitales o rutas de porteaje. También a materiales importantes como lo era la obsidiana, que es este material que está aquí. También controlaban el acceso a las fuentes de sal, que era un producto bastante codiciado en ese tiempo, y los mayas estaban muy vinculados al tráfico de esclavos. Ellos tenían demasiada fama sobre eso, de la traficación de esclavos en la región mesoamericana. Los mayas crearon un intercambio comercial extenso, muy grande. Esto se puede evidenciar por las creaciones, las armas líticas, o sea, un material que servía mucho para las lanzas, cosas eran para afilar más que nada. También por las hachas de cobre que se encontraron, que provenían de lo que hoy es Michoacán. También algo que se mostraba mucho eran las figuritas de cerámica que se encontraban en Campeche, que eran las figuras que también se... En las ciudades mayas, el centro de la ciudad estaba ocupado por centros ceremoniales y administrativos y por una irregular expansión de barrios. Las ciudades estaban enlazadas con calzadas, y en la ciudad habían se componían de palacios, pirámides, juegos de pelotas ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. La civilización maya también fue una sociedad matemática, por decirlo así. Ellos fueron de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito. Pudieron dar con exactitud lo que es el calendario solar, que eran los de ellos. Calcularon exactamente 365,44 días. También varios periodos lunares y el ciclo de muchas estrellas y constelaciones. Y por último, la agricultura. Ellos decían que los mayas tenían muchos métodos de agricultura muy variados, pero la agricultura que más se veía era la agricultura itinerante, o sea, la tala y quema. Le proporcionaba la gran mayoría de alimentos a toda la sociedad, a la sociedad maya. Muchos registros te dicen que antes del 2500 a.C. los mayas tenían cultivos como el maíz, la yuca, el algodón, el girasol, entre otras plantas, que se cultivaron con asociación a la deforestación que ellos hacían. En los hogares mayas se almacenaban comidas como lo que era el chile, los tomates y semillas de algodón, entre otros, en los alimentos básicos. Pero también se decía que los mayas criaban animales como los ciervos para engorde para luego comérselos. También domesticaron animales como los perros, pero eso no se tiene mucha evidencia, pero se decía que ellos alcanzaron a domesticar animales como lo eran los perros, entre otros, y el pato doméstico para el consumo de ellos. Hola, mi nombre es Isaac Manquet Rojas y hoy voy a hablar sobre la sociedad maya y un poco de cómo estaba organizada. La sociedad maya, un tejido social complejo y diverso, despierta nuestra admiración por su estructura y funcionamiento en la antigüedad. Al sumergirnos en esta grandiosa civilización, descubrimos un mundo en el que las relaciones y las jerarquías eran fundamentales para la vida cotidiana de las personas que la habitaban en ese entonces, que la conformaban. La pirámide social maya estaba organizada en una jerarquía claramente definida, que reflejaba la complejidad de esta civilización. Esta jerarquía estaba comprendida en varios estratos. Cada estrato reflejaba una función específica y roles estrictamente definidos. En la cima de esta jerarquía
se encontraba el gobernante o el Halach Uinik. Este líder ostentaba el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales de su ciudad o estado. Este cargo se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, transmitiéndose específicamente a los hijos primogénitos. El gobernante tenía la responsabilidad de tomar decisiones cruciales que afectaban a su gente y al mismo tiempo servía como un enlace directo con el mundo espiritual. Debajo del gobernante se encontraban los que eran conocidos como sacerdotes o Ahaú Khan. Estos eruditos poseían un conocimiento profundo de la astronomía maya, una habilidad fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Además de su papel como astrónomos, estos sacerdotes también dominaban los secretos del complejo calendario maya. Escribían códices y también supervisaban los rituales religiosos que se llevaban a cabo en los templos de esta civilización. Su posición era considerada crucial para la comprensión del universo y la relación entre lo terrenal con lo divino. El tercer estrato estaba conformado y lo compartían los nobles y los guerreros. Los nobles desempeñaban lo que era conocido como funciones administrativas en las ciudades o estados, y también participaban activamente en la toma de decisiones políticas de la civilización. Por otro lado, los guerreros eran responsables de la defensa y la expansión del territorio. Ambos sectores desempeñaban un papel fundamental en la estabilidad y prosperidad de la civilización maya. Finalmente, en la base de la pirámide se encontraban los conocidos esclavos o pentacoo. Esta clase estaba conformada principalmente por prisioneros de guerra, infractores de la ley o criminales que se veían obligados a realizar trabajos forzados. Estos a menudo eran sacrificados en ceremonias religiosas, y los esclavos ocupaban la posición más baja en la jerarquía social y por ende vivían una vida de opresión y servidumbre. En esta pirámide social se refleja la complejidad y la estratificación de la sociedad de la época. Cada estrato desempeñaba un papel esencial en el funcionamiento de la civilización, lo que contribuía a su riqueza y también a su diversidad. La mayoría de la población maya, cabe resaltar que la mayoría de la población maya se dedicaba a la agricultura. La mayoría eran campesinos que se dedicaban a cultivar principalmente maíz, frijol, calabazas y chiles. Los agricultores eran básicamente la columna vertebral de la sociedad, ya que su trabajo proporcionaba la base para la subsistencia y el comercio de la sociedad. Esta sociedad agraria se organizaba en comunidades, donde la cooperación y el intercambio de bienes eran esenciales y fundamentales para la supervivencia de la civilización. También la vestimenta y la moda eran una parte distintiva de la sociedad maya. La ropa variaba según el estatus social de las personas. Variaban cosas como los colores y los tejidos que indicaban la posición de una persona en la jerarquía. O sea, según el tipo de ropa que usabas, se indicaba en qué posición de la jerarquía te encontrabas. Además, los mayas también tenían un gusto exquisito para la joyería, que incluía jades, conchas y piedras preciosas, fabricadas por los artesanos. Las tradiciones culinarias de los mayas también eran bastante notables. Además del maíz, su dieta incluía cacao, chiles y una variedad de frutas y verduras. El cacao en particular desempeñó un papel importante para la cultura de los mayas y también para su religión, ya que este se utilizaba para hacer una bebida que se usaba en un ritual que simbolizaba la sangre de los dioses.
Definitivamente la sociedad maya fue un gran mosaico de clases y roles que se entrelazaban para crear una civilización más, se entrelazaban para crear una de las civilizaciones más ricas y dinámicas de la historia. Cada segmento de la población desempeñaba un papel esencial en la supervivencia y también en la prosperidad de la sociedad. Esta diversidad y complejidad son un testimonio del ingenio y la habilidad que tuvieron los mayas para construir una civilización que perdura como un faro de inspiración y aprendizaje para nuestra actualidad. Buenas tardes, me llamo Andrés Felipe Domínguez y hoy vengo a hablarles de cómo fue el declive o la caída del Imperio Maya. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que eso se debe a múltiples factores que sucedieron en tiempos y en ubicaciones distintas, pero los 5 principales se componen de el primero, cambio climático; segundo, el agotamiento de recursos; tercero, problemas culturales entre culturas y religiones; y guerras. Primero que nada vamos a abordar el cambio climático. Tengo que tener en cuenta que entre los siglos 9 y 10 se presentaron grandes afecciones a este mismo. En este tiempo hubo una gran época de sequías, lo que generó que muchos recursos, ya que su principal fuente de alimento era la agricultura, fuese totalmente eliminada. Otro efecto importante fue relacionado a esto fue la escasez de recursos, la cual, además de, como dije anteriormente, la agricultura era su fuente primaria de alimento. Al sobreexplotar las tierras generaron graves problemas a esta, lo que a su vez también dejó a mucha gente en nivel de hambruna y generando tanto discusiones culturales como sociopolíticas en ese entonces. Otro problema fue el desarrollo insostenible que tuvo. Muchos historiadores comentan que lo más probable es que se generase un nivel de regímenes poco saludables para esa época, lo que generaba una gran jerarquía muy ajustada, en la cual los más ricos siempre se mantenían arriba, los cuales podrían ser los principales jeques o los que realizaban los sacrificios en ese entonces, mientras que los demás eran tratados como esclavos, lo cual generó obviamente un descontento entre la población y los distintos estados, podría decirse, que componían a todo el Imperio Maya. Otro problema era los cambios en culturas y religiones. Toca tener en cuenta que en ese entonces era muy despectivo tener una religión muy distinta o una cultura muy distinta entre distintas tribus. Obviamente, ya que el Imperio Maya fue uno de los más grandes y perduró por mucho tiempo, era el que tenía mayor predominancia, pero igual se dividían en distintas regiones, lo que provocó conflictos entre ellos. Estos conflictos también abarcan el último punto, que son las guerras. Las guerras que se enfrentaron en esto entre estas mismas culturas con distintos puntos de vista generaron un gran deterioro a nivel social en el Imperio Maya, lo que toca tener en cuenta que gracias a todas estas cosas en conjunto, en distintas épocas que ocurrieron, terminaron destruyendo a lo que se conoce antiguamente como el Imperio Maya, aunque igualmente el Imperio Maya no es como que haya desaparecido por completo. Se tienen recuentos de personas que aún practican tanto como son las lenguas, las tradiciones, las más sanas, entre otras cosas. Entonces se puede aprender mucho de esta cultura maravillosa, pero obviamente sin cometer los mismos errores en el pasado, para no generar la desaparición de nuestra humanidad. Bueno, yo les voy a hablar del legado y la actualidad de la civilización maya. Voy a tocar 3 ítems importantes, como son los aportes de la civilización en la humanidad, los diferentes descubrimientos arqueológicos y finalmente la importancia del turismo y la preservación en la herencia maya. La civilización maya realizó importantes aportes en diferentes áreas, dejando así una marca duradera en la historia de la humanidad. Entre estas contribuciones, la que más destacan está, en primer lugar, el sistema numérico.
La civilización maya desarrolló un sistema numérico avanzado y que se posicionaba con base de 20. Además de esto, se utilizó el concepto del cero y fue utilizada en las complejas operaciones matemáticas y calendáricas de estos. Entre las características que destacan de este sistema es que la demostración, como nos podemos dar cuenta, del número 0 es un caracol, del número 1 es un punto y del número 5 es una raya. A medida o en base de estos tres se fueron dando la representación de los demás números. Como segundo aporte tenemos los calendarios. La civilización maya se destacó por tener calendarios extremadamente precisos y esto debido a que combinaban los ciclos solares con los lunares. Esta civilización cuenta con 3 calendarios. El primer calendario se llama calendario Hak y este es el que dura 365 días, compuesto por un total de 18 meses y cada uno de 20 días más un mes que dura 5 días. En segundo lugar tenemos el calendario Tzolk'in, que es un calendario sagrado para ellos, ya que les muestra los eventos o hechos místicos de sus antepasados y de sus dioses. Y el último es el Cuenta Larga, que básicamente es la unión de los dos calendarios que mencioné anteriormente. En el tercer aporte tenemos la escritura, y es que la civilización maya desarrolló una escritura jeroglífica compleja que era utilizada en los monumentos, en los códices y otros registros. Gracias a esto es que tenemos cierta información como la religión, lo que fueran y algunas cosas que ellos hacían. Como cuarto aporte tenemos la arquitectura. La civilización maya construyó impresionantes estructuras arquitectónicas como son templos y pirámides. El principal testigo y muestra de esta gran habilidad que tenían son la ciudad de Talqui y Palenque. Además de esto, también hay otros aportes como son los avances en la astrología, el desarrollo de la agricultura, un sistema de gobierno y sociedad, y la herencia cultural. Con esto llegamos a la conclusión de que los aportes de la civilización griega han enriquecido la comprensión humana en diferentes áreas como son las ciencias, las matemáticas, la arquitectura y la escritura. No solamente esto, sino que su legado ha sido tan perdurable que aún sigue siendo objeto de estudio y de admiración. Pasando al segundo ítem, les hablaremos sobre los diferentes descubrimientos arqueológicos de la civilización. En primer lugar, tenemos tumbas reales de Palenque, esta se encuentra ubicada en México y es donde se encuentra la famosa tumba del rey Pacal el Grande con su elaborada lápida esculpida. En segundo lugar tenemos a Copán, Honduras, que es conocido por su impresionante estela tallada y los monumentos de los gobernantes. En el Acrópolis, los arqueólogos descubrieron el altar Q, que son una demostración escultórica de los 16 gobernantes de Copán. En tercer lugar tenemos a Tikal, que es en Guatemala, una de las ciudades más grandes de los mayas, y se descubrieron diferentes estructuras como fueron templos y pirámides. La que vemos aquí es un templo llamado el Gran Jaguar. Como cuarto tenemos el Calamuc, que es en México. Es una reserva biosfera y fue una de las ciudades más fuertes de la civilización maya. Hoy en día es la encargada de proteger la rica biodiversidad de la selva circundante. Además de esto, también tenemos otros descubrimientos arqueológicos como son Dos Pilas, que es en Guatemala, tenemos los cenotes de sacrificio, la Ciudad Blanca y finalmente bajo la ciudad del Mirador. Con esto podemos llegar a concluir que el tener los descubrimientos de estos sitios arqueológicos o estructuras arqueológicas nos ha dado a nosotros como civilización poder conocer, explorar y saber más sobre lo que fue, es y siempre será esta civilización maya. Y se estima que se puedan descubrir aún más estructuras arqueológicas sobre esta civilización para tener aún más conocimiento de esta, porque aún hay cosas que no se saben. Ahora pasamos al último ítem, y es que cuál es la importancia del turismo y la preservación de la herencia maya. Existen muchas razones de por qué esto es importante, y entre estas está la concientización y la valorización de la cultura. Los turistas tienen la oportunidad de compartir la riqueza
y cultura de los sitios mayas. No solo esto, sino que pueden experimentar directamente con su arquitectura, con su arte y con todo lo que ellos fueron. Y esto lo que genera es un desarrollo en una mayor apreciación por el valor de esta cultura. Como segunda razón tenemos la generación de ingresos para la conservación. Los ingresos del turismo pueden ser utilizados como fondos para la restauración, fomentar más investigaciones arqueológicas y programas educativos para dar a las personas a conocer más sobre esta cultura. Como tercera razón tenemos el desarrollo sostenible. Un enfoque sostenible del turismo implica equilibrar la visita de turistas con la conservación del entorno y la cultura. Un turismo gestionado puede contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales, proporcionando empleo, eso sí, sin comprometer la integridad de los sitios mayas. Como cuarta razón tenemos la prevención del saqueo y la destrucción. Los turistas tienen la oportunidad de ir a los sitios mayas y pagan por ir porque en realidad les interesa lo que fue y lo que es esta civilización. Pero ¿qué pasa? Si esto deja de suceder, eventualmente van a querer destruir esta zona. Y en realidad es lo que no queremos porque se nota y se ve el interés de que hay personas que sí quieren conocer y quieren saber lo que fue esta cultura. Además de esto tenemos otras razones como la educación y conexión cultural, el fomento de la investigación y la promoción de la identidad cultural. Frente a todo lo planteado, podemos decir que también es fundamental abordar el turismo de manera sostenible, evitando la sobreexplotación y garantizando que las actividades de turismo se alineen con los objetivos de conservación de los sitios mayas, porque la buena planificación, la participación de las comunidades locales y la implementación de prácticas sostenibles son esenciales para garantizar que el turismo beneficie tanto a los turistas como a la conservación de la herencia maya. En resumen, hemos emprendido un apasionante viaje a través de la civilización maya, un legado duradero que sigue siendo relevante en la actualidad. Hemos explorado su historia, desde sus orígenes hasta su misteriosa caída, pasando por su rica cultura. Los mayas nos dejaron un legado precioso en áreas como la matemática, la escritura, el arte y la religión, con su calendario maya destacándose como una de sus contribuciones más notables. Su influencia perdura en los idiomas locales y en los descubrimientos arqueológicos, que continúan relevando secretos del misterioso pasado. A medida que reflexionamos sobre la historia y el legado de los mayas, recordemos la importancia de preservar y aprender de esta rica civilización. La sabiduría y el conocimiento de los mayas siguen siendo una fuente de inspiración en nuestro mundo moderno. No siendo más, damos por terminada esta exposición. Muchas gracias por su valiosa atención y espero que haya sido de su agrado. Chao.